Al inicio del programa ya está aquí con nosotros Mariela Solari, directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación. Mariela, bienvenida. ¿Cómo te va? Buen día, muchas gracias por la invitación. Muy bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. El disparador de la invitación, al igual que lo han hecho otros colegas en estos días, tiene que ver con esta nota que publicaron Tomer Urbitz y Emanuel Bremerman en El Observador hace algunos días, que tiene como título Vivir en estado de alerta, y en el cual se da cuenta de una serie de historias, no solo eso, pero una serie de historias de niños que atraviesan de manera cotidiana la violencia vinculada al crimen organizado, al narcotráfico. Dábamos hace algunos minutos algunos de los ejemplos que se ponen allí arriba de la mesa, y es una de las realidades con las cuales ustedes desde la Unidad de Víctimas y Testigos tienen que trabajar. Así es. Sí, en realidad la nota creo que es un relato estremecedor que el otro día decía con algunos de sus colegas que los que trabajamos cotidianamente gestionando este dolor y la crueldad que les toca a los niños, esperamos que no sea como un impulso espasmódico, ¿no? Que salga la noticia y que quede ahí. Porque en realidad es un contexto hoy en el que, bueno, varias de las autoridades de gobierno están repensando las propuestas, ¿no? Y bueno, este es un tema que tendría que estar sobre la mesa. A nosotros, a la Unidad de Víctimas de Fiscalía, los casos cuando nos llegan, es los casos que ya tienen una denuncia, que hay un proceso penal en curso de investigación. Y eso es la punta del iceberg, y en realidad es lo que desde hace ya 2 o 3 años nos tiene como muy preocupados, porque cuando llegan las situaciones a la Fiscalía, en realidad lo que uno escucha del relato de las víctimas y de los testigos es una trayectoria de violencia, ¿no? Cuando nos preguntamos, cuando decimos, bueno, estos niños tienen papás y mamás que tienen 20 años, 21 años. Y nos tenemos que preguntar cómo llegaron a esa trayectoria también de estar involucrados en la criminalidad, ¿no? Porque cuando esto aparece, a veces hay como un imaginario de que esto irrumpe en la vida de la familia y toman una decisión consciente de decir, hoy voy a dedicarme a tal cosa. Bueno, no funciona así, ¿no? Funciona como bastante más naturalizado en la vida de las personas, donde el ingresar a al comercio ilegal se va dando casi que naturalmente, porque esto tiene un punto en la vulnerabilidad más estructural, que es la pobreza. Porque la mayoría de estos niños que son captados para la criminalidad o están involucrados en distintos roles, como víctima, como testigo, o también involucrados en tareas de la criminalidad organizada, ¿no? Cuando escuchamos el sicariato, la extorsión, los que trasladan, lo que trasladan droga, ¿no? En una mochila. Entonces, cuando los niños se acostumbran, porque los niños confían en los adultos, porque son dependientes, toda su protección depende de quienes los acompañamos en su infancia, y si los adultos que los acompañamos les decimos, lleva esto, trae, como pasa en nuestras familias, los niños confían en eso. Y hasta hay momentos que no tienen la capacidad, por su edad y por su estado de desarrollo, de discriminar si eso es un juego, es parte de lo divertido, ¿no? Entonces, y una de las cosas que más nos preocupa y que lo vengo repitiendo desde hace un tiempo es el tema de la crueldad, ¿no? Estar siendo muy pequeños, sin tener herramientas para poder discernir lo que está pasando y ser testigo de episodios crueles, porque ya no es solo... Ayer decía en una nota que el concepto del maltrato infantil y de la violencia intrafamiliar hacia los niños nos queda chico. Nos queda chico porque lo que viven estos niños es mucho más cruel, ¿no? Porque están conviviendo con la letalidad y con la tortura. Que una niña de 3 años vea cómo asesinan al compañero de su mamá y tenga recuerdos, porque eso es un hecho traumático que es muy difícil de repararlo. ¿Se puede? Sí, se puede. Pero no queremos que los niños ni vivan eso, ni tengan que lidiar con esa herida el resto de su vida. Es uno de los ejemplos que aparecen en la nota, una niña que sí. es testigo de un homicidio y sí. Todavía le viene el recuerdo sí. a la cara y trata de limpiarse esa sangre sí. que evidentemente ya no tiene en la cara, pero que le salpicó en el momento del homicidio. Sí, o una niña de 3 años que trabajó mucho el Pereira Rosell, el área de psiquiatría infantil, una niña que quedó, y como ella varias, sin hablar,
decidió, el mutismo tiene que ver con una reacción a no poder expresar lo que vio, ¿no? Niños que ven cómo torturan a sus papás y a sus mamás. Entonces, no podemos distraernos de esto, ¿no? A veces, ahora recién escuchaba, mientras que estaba esperando, que si el presidente fue a la misa, no fue a la misa, que, ¿no? Bueno, todo bien, lo entiendo, son problemas que tenemos en la sociedad, pero no nos podemos distraer de esto, porque acá hay una vulneración de derechos estructural que deja a estos niños vulnerables y que nos vamos a preocupar cuando sean adolescentes o adultos. El diagnóstico entonces es que a nivel de políticas públicas, por lo menos, el Estado falló o llega tarde a la hora de poder identificar que se estaba construyendo esta trayectoria de criminalidad. Yo te diría que en realidad hay una enorme fragilidad en el trabajo comunitario, ¿no? En territorio. En el territorio. ¿Por qué? Porque, por eso digo, yo puedo dar cuenta de lo que llega a la unidad de víctimas y por eso arranqué diciendo... Ya es el relato del final del tramo. Llegamos tarde, ¿no? Tarde y mal, muy mal. Es el rol de la Fiscalía, no tiene otro rol. Claro. Acá hay que pensar los modelos de abordaje comunitario, que es muy difícil además, porque tenés que trabajar con familias que están en negocios ilícitos, ¿no? Entonces vos como operador, como psicólogo, trabajador social y educador, tenés que acercarte a trabajar con familias donde hay niños, pero además hay familias que están involucradas en lo ilícito. Y esto es muy complejo porque en algunas épocas había equipos que con toda la razón, trabajando en territorio, decían, bueno, pero nosotros no podemos entrar a ese barrio, ¿no? Porque también los equipos se quedan en una situación de riesgo. No obstante, hay muchas organizaciones de la sociedad civil y equipos que siguen entrando. Esos son los que permiten resguardar la trayectoria de algunos niños. Pero lo que no podemos decir es, no podemos entrar más a ese barrio o no podemos ir más porque estos niños siguen creciendo ahí, ¿no? Algo que me genera, tengo millones de dudas, ¿no? Después de leer esta nota que tiene muchos casos y es uno peor que el otro, pero el primer caso sobre el que te quiero preguntar es el primer caso que plantea la nota sobre 3 hermanos de 6, 9 y 16 años, que su mamá fue presa y ellos quedaron, como así lo plantea la nota, como garantía adentro de una boca hasta que la madre salga de la cárcel, porque bueno, mientras ellos estén ahí, la madre supuestamente no va a decir nada de lo que... la pregunta es, cuando una mujer, una persona entra a la cárcel, una persona que tiene hijos a cargo, ¿el INAU dónde está? Porque en realidad me imagino que al entrar en la cárcel esa historia existe, ¿no? Se sabe que es una mujer que tiene hijos menores a cargo y entonces nadie controla con quién se quedan esos niños, si se quedan con el padre, con la abuela, con la tía, con... Me tocas una pregunta que me genera sentimientos contradictorios. Mi primer trabajo fue en cárceles. Te estoy hablando, soy una señora un poco más grande, cuando tenía 23 años, hace muchos años. Desde esa época, se está insistiendo en la necesidad de la trayectoria de los niños cuando quedan fuera de la cárcel. Se han hecho, hay una mesa interinstitucional, se ha hecho un protocolo para el trabajo de qué pasa con estos niños. El tema es que es exponencial el número de personas privadas de libertad, de mujeres con hijos a cargo. Hay organizaciones como Gurises Unidos que trabaja con los niños que quedan a cargo de otros adultos, pero ahí evidentemente hay que tener políticas mucho más focalizadas, ¿no? Por esto que tú estás diciendo, porque en realidad... en la nota dice que quedan como garantía. Quedan como garantía en algunos casos, en otros casos quedan con alguien. Porque esto de que los niños pasan a ser como un objeto más, ¿no? En el paisaje. No aparece la preocupación de con quién se va a quedar. En algunos casos sí, en otros casos quedan con alguien que conocen. Y ese alguien que conoce tiene una forma de tratar a esos niños como una mercancía, como un objeto, ¿no? Y en la nota también lo dice. Hay una división de género en eso. Para los varones, el mandato hegemónico del ser varón, valiente, de manejarse con las armas, que le genera adrenalina, y las mujeres son usadas como objeto sexual. Por eso hay casos de una niña de 13 años, que también yo el otro día decía, para la sociedad a veces es muy fácil el comentario de decir, bueno, pero ella dice que es su novio, ¿no? Tiene 13 años y lo que hay que entender es el contexto de coerción. Para que una persona pueda decidir libremente con quién está, tiene que poder ejercer la libertad. Y esa libertad tiene que ver con poder elegir, con que esa decisión sea reversible, con que sea informada. No es un contexto libre en el que está tomando una decisión. Hay una relación de poder por la edad, por el lugar que ocupa esa persona.
Y cuando la niña, porque tiene 13 años, dice, es mi novio. Y sí, porque acá también hay un prejuicio de que parece que las personas que viven en estas situaciones tienen que estar como siempre tristes, ¿no? O que van a estar... No, también se ríen, festejan los cumpleaños, tienen una vida, ¿no? Entonces ahí es donde aparece el prejuicio de decir, bueno, pero se ve que les gusta, ¿no? Entonces, acá hay una responsabilidad, como bien preguntabas tú, de las instituciones del Estado, que tiene que ver con, en este caso específicamente, con INAU, que es el rector de las políticas de infancia, que tiene que atacar las poblaciones dentro de la infancia, las que son más vulnerables, y dentro de la pobreza, las que son más vulnerables. Porque los hijos de las personas privadas de libertad son pobres y aún más vulnerables porque pierden el contexto familiar de protección, si es que era en ese momento de protección. Y la respuesta no debería ser, o ya sabemos que no puede ser, que todos estos niños pasen a estar institucionalizados, porque en el último tiempo tenemos un número exponencial de judicialización de casos, que es entendible, porque los equipos de territorio se encuentran con estas situaciones y ¿qué hacen? Lo denuncian. Un juez de familia recibe un caso de estos y si no tiene otro referente adulto con quien dejar al niño y que haya un apoyo económico y emocional para esa familia que va a tener a cargo estos niños, los internan. Entonces, los hogares de INAU sabemos que pueden salvarle la vida a un niño, pero la internación no es el mejor lugar para que un niño se desarrolle. Pero en este caso concreto, por ejemplo, ni siquiera hay participación del INAU. O sea, no se enteró el INAU. Que eso es... Por eso, esto de pensar los modelos diferentes para el abordaje comunitario, ¿no? Hay lugares en los que no podríamos decir que no podemos entrar. Capaz que hay que entrar de otra manera, con otros actores, ¿no? Pero no podemos no entrar porque después nos preocupa que esos niños de ese territorio son los adolescentes que van en la moto y fueron captados para alguna actividad criminal, ¿no? Es un tema que corre el riesgo de apabullarnos cuando entramos a mirarlo, porque Sí. de hecho pensamos, bueno, se reclama en determinadas instancias la intervención del INAU, ahora después aparecen interpelaciones en las cuales nos enteramos que las chiquilinas que están en el INAU por riesgo de explotación sexual después terminan explotadas sexualmente estando dentro del INAU, con lo cual el problema, ya, o sea, ni siquiera tenés que involucrar a un actor porque el propio actor tiene mil deficiencias y participa de los problemas que estamos tratando de abordar. Desde la unidad de víctimas, ¿cómo trabajan? Por ejemplo, ahora, ¿con cuántos niños o adolescentes están trabajando? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo coordinan con otras instituciones? Para nosotros, los principales delitos en los que están involucrados niños, niñas y adolescentes como víctimas y como testigos son delitos sexuales, los niños que son testigos o víctimas directas en los casos de femicidio, haya o no proceso penal. Por ejemplo, el femicidio de la noche de ayer, había una niña de 8 años y aunque no hay proceso penal porque el imputado se quitó la vida, nosotros hacemos igual el primer abordaje en crisis con la familia porque hay que poder darle la noticia a los niños y hay que darle herramientas a las familias de cómo sostener a los niños en los días siguientes e inmediatamente lo que hacemos es coordinar si la niña ya está atendida o los niños con otros, con un prestador de salud o con otros equipos, coordinamos con esos equipos que ya conocen a los niños para hacer un abordaje en conjunto y para que después sigan, porque estos son procesos largos. En los casos de los niños que participan, por ejemplo, en las familias que son testigos protegidos de los delitos de narcotráfico o de homicidios, ahí el abordaje lo hacemos directamente nosotros, mientras que la familia está en protección y cuando pasa a ser relocalizada, ahí lo que trabajamos son con los equipos de territorio para que sigan con el trabajo con los niños. Acá el factor fundamental en esto que tú decías, bueno, a veces nos apabulla esta situación, es cómo pensar las estrategias para el seguimiento de los casos que ya están en curso, cuando ya los niños están involucrados en estas situaciones, y después pensar cómo se previene esto que tiene que ver con las variables estructurales. Desde los años 70 Juan Pablo Terra viene alertando sobre la pobreza infantil. O sea, acá la base estructural de la pobreza es lo que hace más vulnerables a estos niños. Y el otro factor es la educación. La educación en el sentido de que los niños y los adolescentes tengan un lugar de pertenencia, de reconocimiento y que les genere un lugar atractivo donde estar. Porque también acá hay un factor que tiene que ver con lo psicosocial y emocional, que es
tener un lugar de reconocimiento, donde yo me sienta valioso, aún cuando estoy en riesgo. El problema es que ese niño que va a la escuela y que capaz que en ese lugar se puede sentir, como vos decís, valioso, después tiene que volver a la casa. Sí. Y en esa casa que capaz que lo último que se siente es valioso, ¿no? Exacto. Cuidado. Entonces, ese combo del trabajo con los referentes adultos, porque a veces pueden ser los familiares directos o pueden ser otras personas, como ha pasado muchas veces, que son otras personas que están a cargo de la crianza, pero que si tienen apoyos pueden facilitar el desarrollo de estos niños, y el sector educativo. Esos dos pilares son... preventivos, se escapan del trabajo de la Fiscalía, naturalmente. Sí, claro, yo lo estoy diciendo Sí, como la sugerencia de... Sí. Y eso está fallando el Estado ahora, en este abordaje que estás mencionando. Yo creo que hay un sector de la población que se nos está colando, que se nos va, o sea, claramente. Cuando hablabas de trabajar concretamente en territorio, ¿qué se puede hacer para inhibir de alguna manera este concepto de criminalidad en el que están inmersos los Yo niños? creo que hay muchas buenas prácticas de organizaciones de la sociedad civil que siguen trabajando en territorio y que acompañan a las familias, y que son los casos que a nosotros no nos llegan como fiscalía, pero que muchas veces nos consultan de que si van a hacer la denuncia, no van a hacer la denuncia, que son estas familias que están o aterrorizadas o que dicen yo no quiero seguir estando más en el barrio porque si sigo acá, mis hijos van a terminar mal, ¿no? Entonces no ingresan al sistema de justicia, pero sí tienen organizaciones de la sociedad civil, a veces están en convenio con INAU, otras veces no, que son las que acompañan. Entonces yo creo que hay buenas prácticas que se pueden rescatar y que ahí serán las autoridades nuevas de INAU, de MIDES y del Ministerio del Interior que tendrán que repensar las estrategias para ingresar. Sé que se está pensando nuevamente en la policía comunitaria, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tiene que ver con esto, con cómo se ingresa al barrio y se acompaña a las familias aún en este contexto, ¿no? ¿Cuánto hace que estamos viendo estas situaciones de niños o viviendo en bocas o niños como en este contexto? De lo que llega a la vinculado al unidad narco? hace más o menos unos 3 o 4 años. En el último tiempo, lo que a nosotros, en los últimos 2 o 3 años, lo que a nosotros más nos impacta es esto de la afectación psicológica de los niños por la convivencia con la letalidad, ¿no? Esto del estado de alerta. Son niños que es difícil mantener una conversación, que enseguida tenemos que tener un abordaje con otras instituciones y un abordaje psicológico más en profundidad, que aparte a veces es difícil que lo puedan sostener, ¿no? Entonces, ahí el trabajo que hacen muchas de las instituciones de salud en territorio es muy importante, el trabajo de el área de psiquiatría pediátrica del Pereira Rosell también. O sea, hay recursos, ¿no? Tenemos recursos que a veces lo que necesitan es articularse más y sobre todo cómo incorporar esta dimensión de la criminalidad en las estrategias psicosociales que no siempre estaba incluida, ¿no? Esto que yo decía recién, bueno, muchas veces en este barrio no podemos entrar porque hay situaciones más complejas y se esperaba que pasara para volver a entrar. Hoy muchas veces lo que pasa es que eso se instaló, esa forma de violencia en la comunidad, ¿no? Ahí, ¿cómo se da concretamente esa dificultad para acceder al... Para entrar al barrio? Bueno, esto en la época que yo era directora de Uruguay Crece Contigo, en el 2015 ya pasaba que de repente si había en algunos barrios un operativo de saturación o había familias en las que los equipos constataban que habían situaciones de mucha violencia o que se daban cuenta que era una boca y iban a acompañar el trabajo con los niños, hay equipos que a veces quedan en riesgo en esa situación, ¿no? Porque son como el representante del Estado que está en el barrio y el barrio no sabe qué es lo que esa persona va a decir fuera de ahí. Entonces ahí hay que preservar a los equipos que van a trabajar y eso requiere un trabajo coordinado entre el MIDES, el INAU, el Ministerio del Interior, y ese trabajo se ha hecho en otros años anteriores y creo que es un trabajo que hay que profundizar pensando en estas nuevas características, ¿no? Bueno, en algunas de las entrevistas que diste en estos días hablabas de que hay que repensar los modelos de atención y de gestión de este tipo de situaciones. Decís, el crimen organizado se mueve más rápido de lo que se mueve el Estado y cómo se repiensan las políticas públicas. Hay un tema de recursos de por medio, pero no es solo un tema de recursos, porque hay que pensar cómo se rediseña el abordaje desde las políticas públicas para después sí ver, bueno, se precisa tanto acá, se precisa tanto allá. Sí, porque tiene que ser, creo que las prácticas nos muestran que cuando es proactivo, hay familias que no van a ir a consultar a una institución.
porque justamente si algunas están involucradas en una situación de criminalidad, cuando llega al prestador de salud porque a los niños les pasó algo, es porque ya es muy grave, ¿no? Entonces, lo preventivo y lo proactivo tiene que estar. El tema es que ahí este núcleo de poder pensar cómo yo trabajo con una familia que sé que está involucrada en la criminalidad y yo soy funcionario del Estado, es algo que el Estado se tiene que sentar a discutir de cuál es el modelo de abordaje, porque si no se nos quedan los niños en el camino, ¿no? Claro, acá digo, es obvio porque venimos hablando sobre eso, pero por ejemplo, la nota del Observador saca la cuenta desde enero del año pasado hubo 46 menores de 15 años que fueron baleados. Esos chiquilines sí aparecen en las noticias cuando son víctimas del delito. Exacto. Ahora estamos hablando de todos los quienes están en el entorno de esa violencia, cuando sobre todo le llega a los padres y que no aparecen. No aparecen, en ¿no? la discusión pública. Son los niños que conviven todos los días en una casa. Yo el otro día decía, no nos imaginemos una casa, o sea, no, muchas veces no hay posibilidad de dormir en un lugar solo, hay gente que circula en la noche, hay ruidos de noche, hay tiros, ¿no? El convivir con un arma como si fuera algo natural. Pongo siempre el ejemplo, si a cualquiera de nosotros nos ponen un arma ahora arriba de la mesa, nos genera cierto temor, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando pasa a ser parte de tu paisaje natural? Bueno, algo que relata la nota es esto que lo comentábamos hoy temprano, ¿no? De estos chiquilines que van a la escuela con talco a jugar a la boca. Bueno, sí, juegan a ser que son el narco del barrio, se organizan, tienen guardaespaldas, te dicen quién va a ser de guardaespaldas. Las chiquilinas dicen, yo quiero tener un novio, las niñas, ¿no? Que sea narco. Entonces, eso es un factor cultural que tenemos que poder trabajarlo para poder generar otras alternativas, porque nada, después llegamos tarde, ¿no? ¿Qué pasa para ti, qué valoración tenés con la brecha social que genera esto con el resto de la comunidad, de la sociedad uruguaya, que naturalmente puede llegar a haber una gran distancia y lejanía con todos estos acontecimientos, ¿no? Creo que eso es una de las brechas más importantes porque tiene que ver con lo cultural y la valoración del otro, ¿no? En otras notas que dije, decía esto, que no podemos seguir viendo que son los niños de otros o los niños de otras familias que decidieron que pasaran determinadas cosas. Son los niños de nuestra sociedad uruguaya. El último censo nos muestra que cada vez tenemos menos niños. Son un puñado de niños los que tenemos. Menos niños menos y más pobres. Y más niños pobres. Entonces, sí. si no cuidamos los niños que tenemos, y no tenemos que cuidarlos porque van a ser el futuro, tenemos que cuidarlos porque tienen que tener una base sólida en su infancia, porque los niños que hoy no vemos, no cuidamos, son los adolescentes que después les tenemos miedo, ¿no? Y además son los niños que tienen que ser, en nuestra sociedad, todo, ¿no? Los futuros profesionales, los futuros artistas, tienen que poder pensarse en un futuro. En esa brecha que tú decís, se juega muchísimo esto de la mirada de desprecio o la mirada de reconocimiento con el otro. No existe esta conciencia, o no está desarrollada como tal, esta conciencia social que definís tan importante. Sobre lo que le está pasando a los niños, yo creo que nos falta mucho. Y que es natural también que muchas veces la gente no quiera escuchar estas cosas o no quiera verlas porque generan mucha impotencia, porque abruma, porque genera mucho dolor, pero yo creo que tenemos que ser conscientes que esto es parte de nuestra sociedad y que todos somos parte de poder buscar alguna vuelta para que todos los niños tengan una infancia como la que tienen que tener, ¿no? Perdón que te Sí, no. No, que creo que esa fue parte de las virtudes que tenía la nota, es que era difícil luego de leerla, es muy incómoda de leer cuando uno empieza a ver casos concretos de niños que atraviesan este tipo de situaciones, también hacerse el desentendido. Me parece que también tiene que ver con esta instancia, con las instancias que han tenido otros colegas, que era difícil dejar de hablar de esto una vez que era puesto arriba de la mesa, ¿no? Sí, y para nosotros desde la unidad de víctimas, y sé que para otras personas que estuvieron en la nota, es una responsabilidad, porque de verdad son familias que no van a salir en la prensa a hablar de lo que les está pasando. Y los niños no salen a decir lo que les pasa. Los niños lo muestran pegándole a otro niño, portándose mal en la escuela, dejando la escuela, abandonando la escuela, dedicándose a otras cosas. Los niños van a mostrar su incomodidad con el mundo transgrediendo lo que puedan transgredir, llamándonos la atención. Entonces yo creo que hacernos los distraídos tiene un costo muy alto. Quiero tratar de encontrarle, porque lo que hablamos hasta ahora es todo horrible, ¿no? Sí. Es horrible.
Pero me gustaría preguntarte si vos ves que en el abordaje de los chiquilines que viven, como vos decís, en la crueldad, hay una salida, hay una posibilidad de que su vida no sea siempre atada a esa cosa tan horrible que vivieron cuando eran chiquitos. Si estoy sentada acá y sigo trabajando en lo que sigo trabajando es porque estoy convencida y porque lo he visto. Y porque somos muchos y muchas personas que nos dedicamos a trabajar en esto, no solo en la unidad de víctimas, en otras instituciones, en la sociedad civil, que estamos convencidos de que si hay determinados acompañamientos a los adultos que crían a los niños y a los propios niños, hay posibilidad de prevenir y de reparar. Tiene un costo altísimo reparar. Un costo altísimo para las propias personas. Mucho mayor, esas ecuaciones ya se han hecho. Está estudiado, que nos sale mucho más caro desde todas las dimensiones, pero es posible, ¿no? Y cuando uno trabajó muchos años, te pasa que te encontrás con niños o que ahora son adultos o que te buscan por Facebook o por las redes sociales y nada, y te encontrás y lo que encontrás es que algunas personas tuvimos la posibilidad de estar un ratito así en la vida de alguien, pero que eso fue importante para abrir otras oportunidades y a veces para dar un mensaje que tiene que ver con esto, de lo importante, lo valioso y de proteger advirtiendo los riesgos. Hay chiquilines que por el contexto que están de riesgo, no hay una percepción del riesgo que asumen, ¿no? Entonces la protección que tenemos que dar los adultos es advertir sobre los riesgos, ¿no? Y poder dar otras alternativas. ¿Eso es posible? Es posible. Y hay muchas experiencias en territorio y de las instituciones que venimos acompañando a las familias, que esto es posible. Pero vinculado a eso, ¿tenemos los recursos humanos para hacer frente a este problema en el Uruguay? Para, digamos, la gente preparada para diseñar, para disponer, para ejecutar este tipo de políticas. Tanto no me animo a responder. Lo que sí me animo a decirte es que hay muchos equipos de territorio muy formados. Creo que se necesita revisar los modelos, porque los equipos responden a un modelo de la política pública. Hay que revisar los modelos de abordaje, de cómo se llega al territorio y qué es lo que se hace y con qué objetivos y con qué población. En algunas instituciones claramente se necesita más recursos que otras. Y lo que ya lo he dicho en otras notas, creo que antes de pensar dónde ubicar los recursos hay que revisar lo que no funciona. Si vos tenés modelos, hoy tú hablaste de INAU, ¿no? Sí. INAU tiene modelos de respuesta que están pensados para una infancia y para una adolescencia y para unos adultos que se hagan cargo de estos niños que ya no existe, ¿no? Que ha ido cambiando mucho más rápido. Y esto lo dicen muchas veces los propios técnicos que trabajan en INAU. Entonces, ahí hay que sentarse y hay estudios que ha hecho UNICEF sobre los modelos de la puerta de entrada de INAU. Bueno, eso hay que repensarlo y lo que no funciona, no puedes seguir contratando gente y esta otra gente la dejas haciendo cosas que sabes que no funcionan. Ahí creo que el Estado tiene posibilidad de poder también revisar los modelos y reformular algunas de esas políticas. Pero podemos pensar en, perdón Anita, podemos pensar en un corto, mediano plazo para reformular esas cosas que no funcionan. Yo creo que las autoridades que hoy están tienen posibilidades de hacerlo, porque hay mucha gente muy capaz, muy formada. Uno de los puntos más importantes es cómo integrar esta dimensión del delito a la intervención psicosocial que no puede quedar disociada, porque no podemos decir yo solo trabajo con las familias donde no haya actividad ilícita y que no haya denuncia. Ahí ya, eso capaz que hace 30 años podías pensar, hoy es impensable. Es una especie de construcción también a realizar con esos barrios o con esas familias en particular, para que también no entiendan que esos agentes del Estado, que no son la policía, por manejarlo de manera simple, no son una amenaza para ellos, sino que vienen a... Ahí hay un tema que es clave y hay que discutirlo en los organismos del Estado y tomar decisiones políticas que no pueden, que son urgentes, ¿no? No podemos estar 3 años discutiéndolo. La unidad de víctimas y testigos trabaja con unas 50 personas más o menos. ¿Y qué expectativas tienen de desarrollo? Muchas. Las expectativas son que por lo menos todas las sedes las sedes fiscales de todo el país tendrían que tener al menos 2 técnicos. Aún así,
tenemos que seguir seleccionando dentro de todas las víctimas que ingresan a la Fiscalía por distintos delitos, los delitos que tienen víctimas especialmente vulnerables. Los niños siempre van a ser la prioridad, pero además los delitos sexuales, las víctimas de homicidio. Nosotros en el último tiempo, aparte, aumentó el número de testigos, porque como empezaron desde el 2017, que está el Código del Proceso Penal, hasta ahora, empezaron juicios. Entonces, en los juicios, los testigos tienen otra participación y si no hay un acompañamiento psicosocial del momento del hecho hasta que le toca declarar en el juicio, vos lo perdés el testigo. Entonces, y aparte hay que prepararlo emocionalmente para que pueda declarar. A veces tiene que declarar con calidad reservada, con voz distorsionada. Bueno, toda esa preparación emocional de los testigos es un trabajo que para la unidad ha aumentado en el último tiempo. Ahí son todos mayores de edad, no hay niños ni adolescentes. Entonces, nosotros en el próximo presupuesto lo que pretendemos es que por lo menos cada sede, cada equipo fiscal tenga un par de técnicos para poder trabajar, porque hoy lo que pasa es que en muchas sedes hay técnicos que van desde otros lugares. O sea, en algunos lugares no hay No, ni siquiera uno. no hay, ni siquiera uno. ¿Cuántas personas atienden desde la Más unidad? o menos atendemos unas 400 personas por mes, más las que están en seguimiento. ¿Y en seguimiento cuántas tienen? Y en seguimiento vienen desde el año pasado unas 3.000 víctimas, que son las investigaciones que todavía siguen. Lo que pasa es que las investigaciones que todavía siguen, la atención es más esporádica, en las que son inmediatas la atención es más intensa y después se va haciendo más esporádica. O sea, 3.000 personas que de alguna forma son Sí. parte de este Sí. círculo o entorno de la violencia criminal, Sí. porque la unidad atiende específicamente a víctimas y testigos De delitos. de delitos Sí. penales, obviamente. Y que es, claro, pasa el delito, pero siguen sus historias Su vida. vinculadas a... Y después a la están unidad. las familias que se relocalizan por temas de protección, que están en el programa de testigos protegidos, que ahí hay unas 400 personas y hay unos 70 núcleos familiares que fueron relocalizados, donde la mayoría de estos núcleos familiares tienen niños, niñas y adolescentes. Mariela Solari, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por el espacio. Muy amable. Muchas gracias. Hacemos un corte.